Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer inmenso tenerlos por aquí una vez más. Hoy les traigo un vídeo que, sinceramente, me emociona muchísimo compartir con ustedes. Si son como yo, unos apasionados de las historias que te atrapan, de los personajes que se quedan grabados en la memoria y de las tramas que te hacen perder la noción del tiempo, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no cualquier serie turca, no. Vamos a explorar esas joyas que realmente marcan la diferencia, esas producciones que combinan drama, romance, intriga y un toque de esa cultura tan rica que las hace tan especiales. Y créanme, hay para todos los gustos, desde las historias más apasionadas hasta los misterios más intrigantes. Así que pónganse cómodos, preparen sus snacks favoritos y relájense, porque esto va a ser un viaje del que no querrán salir. Y ya saben, si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. El fenómeno de las series turcas ha conquistado los corazones de audiencias alrededor del mundo, y no es para menos. Estas producciones han sabido crear un universo particular que mezcla elementos universales como el amor, el drama y la intriga con un fuerte arraigo a la cultura y las tradiciones turcas. Esta combinación, que a priori podría parecer exótica para algunos, ha resultado ser una fórmula infalible para conectar con el público de diversas latitudes. La calidad de la producción, la belleza de los paisajes, la profundidad de los personajes y la intensidad de las historias son solo algunos de los factores que han contribuido a su éxito. Pero, más allá de la estética y la narrativa, estas series nos ofrecen una ventana a un mundo diferente, a una cultura rica y milenaria que, a pesar de las diferencias, nos resulta cercana en las emociones y los conflictos que plantea. Así que, sin más dilación, acompáñenme en este viaje por algunas de las series turcas que considero imprescindibles y que, estoy segura, los atraparán desde el primer capítulo. Empecemos con una de esas series que se ha ganado el corazón de muchísimos espectadores alrededor del mundo, Amor Eterno, o Kara Sevda en su título original. Esta historia nos sumerge en un torbellino de emociones entre Nihan y Kemal, dos jóvenes que se aman profundamente pero que, por circunstancias de la vida, son separados. Nihan, una chica de familia adinerada, se ve obligada a casarse con un hombre poderoso para salvar a su hermano, mientras que Kemal, un chico de clase trabajadora, se aleja para construir su propio camino. Años después, sus destinos se vuelven a cruzar y el amor renace con una intensidad aún mayor, pero se enfrentan a innumerables obstáculos que pondrán a prueba su relación una y otra vez. La química entre los protagonistas, interpretados magistralmente por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es magnética, la tensión se corta con un cuchillo en cada escena y sus miradas transmiten una gama de emociones que nos llevan desde el amor más puro hasta la desesperación más profunda. Los giros de guión te mantienen al borde del asiento, cada capítulo es un torbellino de sorpresas que te dejan ansiando el siguiente, y la fotografía es simplemente espectacular, con paisajes y escenarios que parecen sacados de un cuento de hadas. Amor Eterno es una serie que te va a hacer reír, llorar, suspirar y, sobre todo, reflexionar sobre el poder del amor, el sacrificio y el destino. Es una montaña rusa emocional que te dejará sin aliento. Si aún no la han visto, les recomiendo que corran a buscarla, no se van a arrepentir. Es una joya que merece ser descubierta y disfrutada. Además, la banda sonora es una pieza clave para la intensidad de la historia, las melodías que acompañan a cada momento clave se quedan grabadas en la memoria y te hacen revivir las emociones de cada escena. La construcción de los personajes secundarios también es un punto fuerte de la serie, cada uno con sus propias motivaciones y conflictos que aportan riqueza y complejidad a la trama. En resumen, Amor Eterno es una obra maestra que ha elevado el nivel de las series turcas y que ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión. Siguiendo en la línea de los dramas que te dejan sin aliento, no podemos dejar de mencionar Gierde, o Intruder en algunos países. Esta serie es un thriller policíaco que te atrapa desde el primer minuto. Nos cuenta la historia de dos hermanos que fueron separados cuando eran niños y que, sin saberlo, terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp es un policía infiltrado en la mafia, un joven atormentado por un pasado doloroso y una misión que pone su vida en riesgo cada día, mientras que Mert, su hermano, trabaja para la propia mafia, un personaje que navega entre la lealtad y la ambición. A medida que sus vidas se entrelazan, descubren una compleja red de secretos, traiciones y mentiras que pondrán a prueba su lealtad y su propia identidad. La trama es muy elaborada,
con giros inesperados y una tensión constante que te mantiene pegado a la pantalla. Cada capítulo es un nuevo laberinto de pistas y sospechas que te hacen dudar de todo y de todos. Además, las actuaciones son impecables, con personajes complejos y muy bien desarrollados que te harán cuestionar constantemente quién es el bueno y quién el malo. El ritmo de la serie es frenético, con escenas de acción trepidantes y momentos de alta tensión que te harán contener la respiración. Si disfrutan de las series de acción con un toque de drama y suspenso, esta es una opción que no se pueden perder. Yerde es un verdadero espectáculo que te mantendrá enganchado de principio a fin. La serie también profundiza en temas como la corrupción, la lucha contra el poder y las consecuencias de las decisiones del pasado. La banda sonora, con sus ritmos oscuros y misteriosos, contribuye a crear una atmósfera de intriga y peligro que te sumerge por completo en el mundo de la serie. En definitiva, Yerde es una propuesta televisiva que no decepciona, una serie que combina acción, suspense, drama y emoción de una manera magistral. Ahora, cambiemos un poco el ritmo y hablemos de una serie que combina romance con un toque de fantasía, Erkénthicus, o Pájaro Soñador en español. Esta comedia romántica nos presenta a Sanem, una joven soñadora que aspira a ser escritora, pero que se ve obligada a trabajar en la empresa de publicidad de su padre. Allí conocerá a Khan, un fotógrafo carismático y aventurero que es totalmente opuesto a ella. Sanem es una joven ingenua y divertida que vive en un mundo de sueños y fantasías, mientras que Khan es un hombre de mundo, libre y aventurero que se siente atraído por la espontaneidad y la autenticidad de Sanem. A pesar de sus diferencias, la atracción entre ellos es innegable y juntos vivirán una serie de situaciones divertidísimas, románticas y, a veces, muy emotivas. Esta serie es pura dulzura, con un ritmo ligero y personajes encantadores que te harán reír a carcajadas. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman, los actores que dan vida a Sanem y Khan, es explosiva, su interacción en pantalla es pura magia y su complicidad traspasa la pantalla. Es ideal para quienes buscan una historia que los haga desconectar de los problemas del día a día y los transporte a un mundo de ensueño. Además, la química entre los protagonistas es una maravilla, es imposible no enamorarse de esta pareja. Erkénthicus es una serie que te hará sonreír de principio a fin, una dosis de alegría y optimismo que te dejará con el corazón calentito. La serie también destaca por su puesta en escena, con paisajes naturales espectaculares y una banda sonora alegre y pegadiza que te invitan a soñar y a creer en el amor. En resumen, Erkénthicus es una comedia romántica que te recordará el poder del amor y la importancia de seguir tus sueños. Y si hablamos de romances, no podemos dejar pasar Senkalkam, o Llamas a mi puerta. Esta serie es una explosión de color, moda y, por supuesto, mucho amor. Nos cuenta la historia de Eda, una florista que aspira a conseguir una beca para estudiar arquitectura en el extranjero, pero que por culpa de un exitoso empresario, Serkan Bolat, pierde la oportunidad. Para recuperar su beca, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Al principio, la relación entre ellos es de lo más tensa, dos polos opuestos que chocan constantemente, pero poco a poco, la convivencia los acercará y descubrirán que entre ellos existe algo más que un simple acuerdo. Esta serie es adictiva, con una trama divertida y personajes con los que te vas a encariñar de inmediato. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas, tienen una química innegable que hace que la historia sea aún más atractiva. La ambientación es preciosa, con escenarios de ensueño que te transportan a un mundo de fantasía, la banda sonora es pegadiza y el vestuario es una verdadera inspiración, con diseños modernos y elegantes que te harán querer replicarlos. Si les gustan las comedias románticas con un toque moderno, esta es una serie que les va a encantar. Senkalkam es una serie que te hará reír, suspirar y emocionarte con cada capítulo. La serie también explora temas como la amistad, la familia y la importancia de luchar por tus sueños. Es una propuesta televisiva que te dejará con una sonrisa en el rostro y con ganas de ver más. En definitiva, Senkalkam es una comedia romántica que te conquistará desde el primer minuto. Pero no todos son romances y dramas, también hay series que se adentran en el mundo de la historia y la cultura turca. Un claro ejemplo es Dirilis Ertuğrul, o Resurrección Ertuğrul, una serie épica que nos transporta a la época del Imperio Otomano. Esta producción nos narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman, fundador del Imperio Otomano. La serie es una verdadera clase de historia, con batallas espectaculares, intrigas palaciegas y una recreación muy detallada de la época. Los escenarios, el vestuario, las armas, todo está recreado con una precisión que te transporta a ese momento histórico.
Pero además, es una historia de valentía, lealtad y sacrificio que te dejará pensando en los grandes momentos de la historia turca. La serie explora temas como la lucha por la justicia, la defensa de la fe y la importancia de la unidad. Si te gustan las series de época con mucha acción y drama, esta es una opción que no puedes pasar por alto. Es una serie que te va a enganchar desde el primer capítulo y te va a hacer aprender sobre la cultura y la historia turca de una forma muy entretenida. La intensidad de las batallas, la profundidad de los personajes y la complejidad de la trama hacen de Dirilis Ertuğrul una experiencia televisiva inolvidable. Y si hablamos de historia, tenemos que mencionar Muhteşem Yüzyıl, o El Siglo Magnífico. Esta serie es una adaptación libre de la vida de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano. La serie se centra en sus relaciones personales, sus intrigas palaciegas y sus ambiciones políticas. Es una producción fastuosa, con una ambientación impecable y un vestuario que te dejará boquiabierto. Cada detalle está cuidado al máximo, desde los palacios hasta los trajes, creando un mundo de lujo y opulencia que te sumerge por completo en la época. Pero más allá de la espectacularidad visual, la serie profundiza en la complejidad de los personajes y nos presenta una visión muy interesante de la vida en el Palacio Otomano. La serie explora temas como el amor, el poder, la ambición y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Si disfrutan de las series históricas con mucho drama, romance y poder, esta es una opción que no se pueden perder. Es una de esas series que te atrapa de principio a fin y que te dejará con ganas de saber más sobre la historia del Imperio Otomano. La serie también destaca por sus interpretaciones, con actores que transmiten la complejidad de sus personajes de una manera magistral. Muhteşem Yüzyıl es una serie que te cautivará con su historia, su puesta en escena y su intensidad dramática. Ahora bien, vamos con una serie que tiene un enfoque diferente, Kuzgun. Esta historia nos sumerge en un drama intenso de venganza y justicia. Nos cuenta la historia de Kuzgun, un joven que fue separado de su familia y que, años después, regresa para vengar la muerte de su padre. Kuzgun es un personaje oscuro y atormentado por su pasado, un hombre que ha perdido todo y que solo vive para la venganza. En su camino, se reencontrará con su amor de la infancia, Dila, quien se encuentra en una posición complicada debido a su familia. Dila es una mujer fuerte y decidida que se debate entre la lealtad a su familia y los sentimientos que aún tiene por Kuzgun. La serie explora temas como la corrupción, el poder y las consecuencias de las acciones del pasado. La atmósfera es oscura y melancólica, y las actuaciones son muy intensas, con personajes que transmiten el dolor y la desesperación que sienten. Si les gustan las historias que te hacen reflexionar sobre la justicia y la venganza, esta es una serie que les va a interesar mucho. Kuzgun es una serie que te mantendrá en vilo de principio a fin. Y si hablamos de series que te hacen pensar, tenemos que mencionar Çukur, o El Pozo. Esta es una de esas series que te sumerge en un mundo crudo y realista. Nos cuenta la historia de un barrio peligroso llamado Çukur, donde una familia poderosa controla todos los negocios ilegales. La serie explora temas como la lealtad, la traición, la familia y la lucha por el poder. Los personajes son complejos, con sus propias motivaciones y secretos. Cada personaje tiene su propia historia y sus propias razones para actuar de la manera en que lo hacen. La trama es muy elaborada, con giros inesperados y mucha acción. Si les gustan las series con un ritmo trepidante y una atmósfera oscura, esta es una opción que no pueden dejar pasar. Además, la banda sonora es muy buena y te sumerge aún más en el ambiente del barrio, con ritmos urbanos y letras que reflejan la dura realidad de sus habitantes. Çukur es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y las consecuencias de la violencia. Por último, pero no menos importante, quiero mencionar Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie es un clásico de la televisión turca, una historia de amor, pasión y traición que ha cautivado a millones de espectadores. Nos cuenta la historia de Biter, una joven que se casa con un viudo rico y mucho mayor que ella para vengarse de su madre. Biter es un personaje complejo y ambicioso que busca el amor y la felicidad en el lugar equivocado. En su nueva casa, conoce a Belul, el sobrino de su marido, con quien inicia una aventura prohibida que desencadenará una serie de trágicas consecuencias. La serie es un drama apasionante, con personajes muy bien desarrollados y una trama que te mantiene al borde del asiento. Si disfrutan de las historias de amor prohibido con un toque de melodrama, esta es una opción que no se pueden perder. Aşk Memnu es una serie que te hará reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y las consecuencias de nuestros actos.
La serie también destaca por su puesta en escena, con escenarios elegantes y un vestuario que refleja la sofisticación de la época. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido por estas maravillosas series turcas. Como pudieron ver, hay opciones para todos los gustos, desde los dramas más intensos hasta las comedias románticas más ligeras. Todas ellas comparten la pasión, la calidad y ese toque especial que las hace tan adictivas. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté compartiendo estas recomendaciones con ustedes. Me encantaría saber cuál es su serie turca favorita, o cuál les llamó más la atención de las que mencionamos hoy. Así que, por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchísimos más vídeos interesantes preparados para ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima, nos vemos pronto.